Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren excelentes. Soy el ingeniero Ramiro y les doy la bienvenida a su canal, el diseño estructural de México. De manera particular el día de hoy para compartirles este tema, cómo calcular el momento resistente de una viga simplemente armada. Muy bien, pues vamos a comenzar y ahora sí seguimos con la serie de videos que hemos empezado a compartir en este canal Diseño Estructural de México. Desde hace ya algunas semanas hemos compartido un par de videos que hacen a manera de introducción al tema de concreto reforzado. En esta ocasión seguimos con algunos de los temas teóricos, les vamos a pedir un poco de paciencia. Ya en los videos posteriores vamos a ver ejemplos más específicos y numéricos acerca del cálculo de todos estos conceptos. En esta ocasión toca saber cómo vamos a calcular el momento resistente, obviamente orientados con el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, específicamente la norma técnica complementaria para diseño y construcción de estructuras de concreto. Entonces empezamos con el tema momento resistente de una viga simplemente armada. Entendemos obviamente una viga simplemente armada, aquella que cuenta con algunos elementos geométricos como lo son su base, como lo son su altura total y específicamente para este caso que solamente cuenta con acero en el lecho inferior de su sección, lo que nos da obviamente un peralte efectivo, el cual es la distancia justamente entre la fibra a compresión y la fibra más lejana a tensión. Ahora vamos a ver, ya de los videos anteriores habíamos definido algunas cuestiones, así es que si no has visto los videos anteriores te voy a invitar a que vayas a revisarlos antes de ver este video. Conocemos justamente ya este diagrama en el que proponemos esta sección transversal con un solo lecho de acero. Obviamente es teórico porque ya en la práctica, en la construcción, debemos de tener acero también en la parte superior para el tema del confinamiento. ¿Ok? Entonces conocemos también que esta sección transversal tiene, aparte de su altura y su peralte efectivo, la distancia del eje neutro, que es justamente el eje en donde no tenemos zona de tensión ni zona de compresión, por eso se le llama eje neutro, y también el bloque equivalente de esfuerzos a compresión, en este caso denotado por la letra A. Sabemos también que tenemos fuerzas actuando justamente en esta sección transversal, fuerzas a compresión, fuerzas a tensión, y cada una es controlada por el concreto y por el acero respectivamente. Entonces, ¿cómo calculamos el momento resistente de esta viga? Sabemos que estas son las fuerzas internas que existen dentro de la viga, pero ¿cómo calculamos el momento? Pues nos vamos a remitir a la simpleza justamente de la fórmula de momento. El momento sabemos que es igual a la fuerza por la distancia y justamente desde esta fórmula vamos a empezar a hacer la construcción de la fórmula del momento resistente. Fórmula que podemos encontrar, lo van a ver más adelante en una sección específica de la norma técnica complementaria de concreto y que bueno, justamente es para poder dar base teórica a todos los siguientes videos. Entonces vamos a empezar. Justamente tenemos que el momento es igual a fuerza por distancia. Tenemos dos elementos específicos, fuerza y distancia. Pero ¿cuál fuerza? Bueno, de entrada tenemos la fuerza del concreto, que es en este caso B por F'C por beta por C por beta. Entonces, y también tenemos la fuerza de tensión, en este caso denotada por el área de acero multiplicada por su esfuerzo de fluencia. Ambas fuerzas, es importante, debemos saberlo, deben ser iguales. ¿Sale? ¿Para qué deben ser iguales? Porque debe de haber un equilibrio. ¿Sale? Si no tuviéramos ese equilibrio no sería posible calcular esta parte. Entonces, como son iguales, podemos tomar ya sea la fuerza del acero o la fuerza del concreto. En este caso yo me voy a apoyar de la fuerza del concreto, que va a ser nada más y nada menos que F'C por B por A. ¿Ok? Y todo esto, bueno, por la distancia, ¿sale? En este caso va a ser la distancia entre ambas fuerzas, que en este caso denotamos con la letra Z, simplemente para simpleza de cálculo. Ok, ya tenemos todos los factores, al menos tenemos un primer esquema de lo que podría ser la fórmula de momento resistente, en este caso momento nominal, y el siguiente paso sería obviamente encontrar la única variable que tenemos suelta, que en este caso sería A. ¿Ok?
Vamos a determinar la profundidad del bloque equivalente de esfuerzos a compresión, en este caso denotado con la letra A. Y para ello vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Como lo habíamos comentado, las fuerzas que están actuando internamente en la viga deben ser iguales para que exista un equilibrio. Entonces se debe de cumplir esta premisa. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0, de las cuales tomaremos solamente como convención de signos. Las fuerzas que están en dirección del lado izquierdo serán negativas y las fuerzas que están en dirección del lado derecho serán positivas, ¿ok? Entonces, sabiendo una vez esto, vamos a calcular esta hipótesis. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y va a ser igual a menos F'B' por B por A. Esto sumado con el área de 0 por el esfuerzo de fluencia. Todo esto igualado a 0. De esta expresión vamos a despejar precisamente a A, que es la profundidad del bloque equivalente de esfuerzos, con lo cual la fórmula nos va a quedar de la siguiente manera. El bloque equivalente de esfuerzos va a ser igual al área de 0 por el esfuerzo de fluencia dividido por F'B' por B. ¿Ok? Ahora, debemos de tomar en cuenta algunas cuestiones. En este caso, de acuerdo con el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, en la norma técnica complementaria de concreto, sabemos que el área de 0 es igual a multiplicar a B por D por la cuantía. Debemos de tomar en cuenta estas consideraciones para poder hacer una construcción correcta de la fórmula. Entonces vamos a sustituir el área de 0 en esta ocasión por su equivalente y nos va a quedar de la siguiente manera. El bloque equivalente de esfuerzos va a ser igual a la multiplicación de B por D por la cuantía por el esfuerzo de fluencia entre F'B' por B. Y de aquí también podemos seguir haciendo algunas consideraciones. En este caso vamos a simplificar la ecuación. Sabemos que cuando tenemos un término igual en la parte superior que en la parte inferior de la operación, podemos simplificarla a la unidad. Entonces, una vez hecho esto, la fórmula nos va a quedar de la siguiente manera. El bloque equivalente va a ser igual a D por la cuantía por el Fy sobre el F'B'. Y tomando en cuenta otras de las consideraciones enunciadas en la norma técnica complementaria, sabemos que también la cuantía es igual a el factor Q por F'B' entre Fy. Entonces vamos a hacer un último arreglo de esta fórmula para el bloque equivalente de esfuerzos de tal forma que nos va a quedar de la siguiente manera. El bloque equivalente va a ser igual a la multiplicación de el peralte efectivo por Q por F'B' entre Fy por Fy. Todo esto dividido por F'B'. Vamos a hacer algunas simplificaciones en esta fórmula para que nos quede un poco más reducida. Vamos a volver a la unidad el esfuerzo de fluencia y después en una siguiente etapa vamos de igual manera a hacer la unidad con el F'B'. Así pues nos va a quedar el bloque equivalente de esfuerzos igual a D por Q. Una vez teniendo esta fórmula, es un poco más sencillo calcular el momento resistente. Ya tenemos la mayoría de los términos. Podemos ahora sí seguir con la simplificación de la fórmula. El momento nominal va a ser igual al F'B' por B. En este caso, ahora sustituyendo el valor de A, que es igual a D por Q, y multiplicando solamente por la distancia que nos hace falta, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a calcular Z? Bueno, de entrada, para poder calcular Z, vamos a utilizar también algunas de las distancias que ya son conocidas dentro de la sección transversal que estamos proponiendo. Una de ellas es precisamente el peralte efectivo, que es obviamente en función de la geometría de la sección transversal, de la distancia a la que pongamos el acero a tensión, y después, para que nos pueda quedar la distancia de Z, vamos a restarle la distancia del bloque equivalente de esfuerzos sobre 2. En este caso, A sobre 2. Obviamente, como ya conocemos el valor de A, que es igual a D por Q, vamos a hacer la sustitución únicamente de este valor para que nos quede la distancia Z. De tal forma que nos va a quedar D es igual a menos D por Q sobre 2. ¿Ok? Una vez teniendo esto, ahora sí ya tenemos todos los términos que conforman la fórmula para el momento resistente. De tal forma que el momento nominal va a ser igual a F'B' por B por D por Q por Z. Y Z vamos a sustituirlo precisamente por la distancia que ya obtuvimos del paso anterior. Va a ser igual a D menos D por Q sobre 2. De aquí debemos ser muy observadores. Vamos a simplificar un poco la fórmula. Entonces, sacando el peralte efectivo del paréntesis, nos quedaría F'B' por B. Y antes teníamos ya una D. Entonces, añadiéndose esta D a la D que estamos sacando del paréntesis, nos quedaría D al cuadrado por Q. Y dentro del paréntesis lo único que nos quedaría es 1
menos Q sobre 2, ¿ok? Ya para calcular el momento resistente propiamente tenemos que afectarlo por el factor de resistencia, en este caso de acuerdo con la norma técnica complementaria para diseño y construcción de estructuras de concreto, este factor sería de 0.9, pero bueno, ya en los siguientes ejercicios vamos a ponerle número. En este caso lo vamos a dejar de esta manera, momento resistente va a ser igual a el factor de resistencia por FB' por B por D al cuadrado por Q, y todo esto multiplicado por lo que está en el paréntesis, que es la distancia, 1 menos Q sobre 2. ¿Ok? Esta es la ecuación 5.1.2 de la norma técnica complementaria para diseño y construcción de estructuras de concreto. Y bueno, me parece que es todo por mi parte. Espero que te haya gustado este video. Si tienes alguna duda, puedes dejarlo en la parte de los comentarios. Dale like, suscríbete al canal y nos seguimos viendo en el próximo video. Hasta luego.